a ver otros equipos presentes en algunos procesos constructivos. Vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a ver un proceso constructivo muy usado en muchas de las obras y elementos de ingeniería que nosotros fabricamos, que es el concreto. Y en particular, hoy en día, el concreto premezclado, en el entendido de que el concreto premezclado es el que hoy universalmente debemos usar para fabricar los elementos en las diferentes obras. Entonces vamos a concentrar en los equipos para eso. En primer lugar, deberíamos o tendríamos que hablar de las plantas de concreto. Esas plantas de concreto realmente las hay de dos tipos: fijas, estacionarias, o móviles y portátiles. La gran diferencia entre una planta u otra es que una planta fija es de mayor capacidad y, como su nombre lo indica, se ubica en un sitio y ahí se queda. Normalmente son las plantas que tienen los fabricantes convencionales de concreto que nosotros vemos. Pero también las hay portátiles, que ahora las vemos, que son simplemente montadas sobre un chasis al cual se le instalan unas ruedas, se le pone un cabezote de una tractomula adelante y se lleva uno la planta, la ubica en donde la necesite. Entonces esas son plantas más pequeñas, pero sí son muy útiles para muchos trabajos de la ingeniería. En términos generales, una planta de concreto tiene un silo de cemento que ahora lo vamos a mostrar mejor. A ver, junto con este es el silo de cemento, ahora lo vemos bien. Tiene la planta como tal, las balanzas que vienen aquí del cemento, de la arena, del agravo triturado y el medidor del agua. Estas plantas normalmente trabajan por peso. Al trabajar por peso se llaman plantas de bachadas. Al trabajar por peso nos da mayor garantía de que la dosificación que vamos a fabricar es la que es, porque simplemente la fórmula de trabajo que nosotros diseñamos y decimos tantos kilos de cemento, tantos kilos de triturado, tantos kilos de arena y tantos litros de agua, se controlan allí y con eso, y pues obviamente si se le van a agregar aditivos, que es lo normal hoy en día en los concretos, entonces yo tengo un mayor control porque tengo forma de medirlo, de pesarlo. Entonces, uno de los elementos importantes de esas plantas son las balanzas o básculas, las cuales necesariamente hay que mantener calibradas. O sea, esas balanzas hay que estarlas dando mantenimiento porque eso sería el factor de error que de pronto uno pudiese tener. En ese orden de ideas, eh, lo que podemos decir entonces que además de la planta como tal, tiene un sistema de mezclado. Obviamente los depósitos de, de arena y triturado, las tolvas de arena y triturado, un sistema para reciclar el agua, o sea, el agua que sobre vuelve y ingresa a la planta, se recircula, y los camiones agitadores o las mixer, que ahora las vemos más en detalle. Entonces, en términos generales, tanto las plantas estacionarias, las grandes, las fijas, como las plantas portátiles tienen el mismo esquema. La única gran diferencia es la capacidad de producción de cada una de esas plantas. Cuando yo tengo de tipo portátil, no estacionaria y no portátil como la que vemos en la fotografía, yo lo que tengo es una planta montada sobre el chasis de una tractomula, tiene sus respectivas llantas y simplemente cuando necesite mover la planta de un lado a otro, le pego el cabezote de una tractomula y me la llevo y la ubico en otro lugar. Entonces, esas son más manejables, más pequeñas, pero el sistema sigue siendo el mismo, una tolva, ¿sí? Bipartita quiere decir dividida en dos compartimientos. Por un lado le echan la arena, por el otro se alimenta con el triturado o la grava y se pesa, lo mismo. Entonces, al pesarlas con la fórmula de trabajo, tengo simplemente la cantidad de cemento,
la cantidad de triturado, la cantidad de arena y con un dosificador, un sistema de suministro de agua, le controlo la cantidad de litros de agua que tiene que tener la mezcla. Entonces simplemente ella dosifica el concreto, eh, lo mezcla y lo entrega para el cargue de las mixer en este caso. Normalmente, casi todas esas plantas, como vimos en las plantas de asfalto, vienen con una consola electrónica. Un solo operador la puede operar. Perdón. Un, Adicionalmente trae un compresor y estas plantas tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, estas pequeñitas tienen capacidades de hasta de 25 y hasta, mejor dicho, hasta 50 metros cúbicos hora. O sea que si estamos hablando de 5 metros cúbicos hora, póngale usted 6 horas promedio de trabajo. Estamos hablando de una plantica que máximo le podrá usted fabricar 300 metros cúbicos de concreto. Pero cuando hablamos de concreto, 100 metros cúbicos, de hecho ya es mucho concreto. 200 metros cúbicos también, 300 y que más. Y es muy difícil tenerle pista a la capacidad teórica de producción de una planta de esas. O sea, eh, a lo sumo usted, y eso cuando está fundiendo pavimento, pide 3 o 4 mixer, ¿sí? O sea, que hagan 3 o 4 viajes cada uno en el día. Entonces, digamos que entonces en ese orden de ideas, de acuerdo a la capacidad de la planta y el tipo de trabajo que yo voy a realizar, pues entonces tengo que también saber seleccionar las mixer que me den la capacidad y el ciclo completo del viaje. Eh, entonces, el otro vehículo o el otro aditamento importante dentro de estas plantas es el camión mezclador o mixer, como el que vemos en la figura. Es un camión montado sobre llantas. En la parte trasera tiene un chasis sobre el cual va un mezclador grande, una olla, en la que tiene sus respectivos embudos de entrada, eh, canoas o tolvas de salida y un mezclador al interior. El propósito de ese camión es que una vez salga mezclado el concreto para la obra, esté en pleno movimiento, mezclando permanentemente el concreto para evitar problemas de segregación, especialmente del concreto. Y mm, simplemente entonces la tarea es coordinar cómo voy a instalar yo ese concreto. Ustedes ya veían, los que están viendo clase de construcción conmigo, en el proceso constructivo que estábamos mostrando para fabricar pavimentos de concreto, cómo trabaja la mixer. En la fotografía que ustedes están observando, no tenemos pues la particularidad de que estamos usando ahí, se está usando una mixer eh, para elevar el concreto. Entonces ahí ya se necesitan equipos adicionales, que ahora los vemos, para bombear el concreto. Eh, en una planta estacionaria, entonces voy a hablar un poquito de cómo es el transporte. El cemento se compra a granel. Cuando se habla de cemento a granel, quiere decir que no es un cemento por sacos, no vienen los sacos, no. Vienen tractomulas o camiones cisterna, como el que vemos en la fotografía, que alimenta mediante una manguera una tolva. En esa tolva que ustedes ven ahí, que termina en punta, esa tolva es la que almacena el cemento. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja o la gran diferencia del cemento a granel respecto al cemento convencional? Que es un cemento producido del residuo del clinker de más alta calidad que tenga una planta. Entonces, eh, palabras más, palabras menos, para una misma dosificación de un concreto tradicional en cemento en sacos respecto a un cemento a granel, entonces necesitaríamos menos kilos de cemento a granel que el que yo te necesitaría para una misma dosificación de cemento sacos. Y eso es por la calidad del clinker. Yo me imagino que ustedes en materiales de construcción vieron todo el proceso de elaboración y fabricación del cemento y de los materiales, o estoy equivocado. Ustedes saben pues cómo se fabrica el cemento, ¿no?
Y me imagino que Sí, también señor. su profesor les enseñó a calcular la relación agua-cemento, ¿sí? Profesores allá, Sí, señor. industriales y eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un plus que tiene el concreto premezclado. O sea, usted tiene una garantía. Máxima calidad con el cemento. Ahí no es que el cemento marca el uno, no. El cemento marca el uno, marca el otro, pero es cemento de mucha calidad. Entonces, de entrada, si usted tiene un cemento de alta calidad, una arena buena, un triturado bien gradado y bien lavado, tanto la arena como el triturado, ¿sí? Ya el proceso de mezclado, fabricación y pesaje aquí en la planta es muy fácil. Entonces, es muy fácil, digo yo, es muy fácil obtener las resistencias de diseño y agregarle los aditivos que haya que agregarle en un momento dado. Entonces, no es tan complejo. Para mí, un manejo de una planta de concreto es más sencillo que el manejo de una planta de asfalto, por ejemplo. Y lo digo porque en el contrato que nosotros hicimos en la línea, yo tenía la obligación de fabricar entre cunetas y muros alrededor de 16.000 metros cúbicos. Entonces eso a punta de trompitos no lo podía hacer. Entonces compramos una planta de concreto portátil como la que vieron en la diapositiva anterior atrás. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros fabricamos el concreto, o sea, en una planta como esta. No me estoy adelantando. En una de estas, nosotros compramos una plantica de estas, la ubicamos en la mitad de la subida al alto de la línea, en un sitio que se llama el Oasis, y fabricamos el concreto. Entonces yo le compraba el cemento a granel, a diamante en Ibagué, me lo llevaban directamente a la obra y en unos camiones de estos lo descargábamos en el silo y fabricábamos nuestro propio concreto. En el capítulo 4 de este curso yo les voy a mostrar la producción de esa planta, porque como yo todo lo mido, entonces yo tengo los rendimientos reales de una planta de esas, no los teóricos y no los reales. ¿Cuánto concreto fuimos capaces de fabricar en promedio diario en el tiempo que estuvimos haciendo esa construcción en la vía a la línea? Por ejemplo, por colocarlo como un elemento, o sea, usted cuando justifica comprar una máquina de esas con las mixer, porque es que la planta portátil vale una plata, pero valen más los camiones mixer. Entonces, cuando tenga el volumen suficiente, que le dé la oportunidad de tener una ganancia y al final del contrato le libera a uno el equipo, ¿cierto? Porque el equipo no es para hacer un solo contrato, es para hacer muchos trabajos. De manera que con la experiencia que tuvimos ahí, entonces, ¿qué es, digamos, el éxito del concreto? Primero, lo que estamos diciendo, la calidad de los materiales. Segundo, que en la planta haya una responsabilidad en el manejo de los materiales y de la producción y del mantenimiento de las plantas, de la planta. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad en el mantenimiento, por ejemplo, estoy hablando de que religiosamente todas las plantas de asfalto, de concreto, de trituración, que cada 8 días como mínimo le tiene que hacer un mantenimiento de rutina. Hay que pararla, así sea un domingo, un sábado, un domingo, los días que no se elaboren, entonces hay que meterle los técnicos a que le hagan mantenimiento, a que calibren las básculas, a que le hagan mantenimiento a todos los sistemas que tiene una planta de esos, que en realidad es muy sencillo. Normalmente funcionan con planta eléctrica, entonces es muy fácil. Y mm, eso nos marca una diferencia, o sea, la ventaja de cosas que uno tiene que hacer. Lo otro es un buen laboratorio. O sea, yo en esa planta que les dije, eh, compré un laboratorio completo, un equipo de laboratorio, con laboratorista a bordo, y ellos eran responsables junto con una ingeniera que me coordinaba y me coordinaba toda la planta. Ellos eran los responsables de, del concreto y a fe que nos fue muy bien. O sea, ninguno de esos muros ni ninguna de esas cunetas ha sufrido ninguna dificultad. Es más, las cunetas yo las hice reforzadas con acero
porque estábamos completamente seguros de que en determinados momentos, por derrumbes o trancones en la vía, las tractomulas nos iban a pisar las cunetas. De manera que está demostrado que eso funciona, funciona bien, no es tan difícil de controlar como una planta de asfalto. Hay que tener cuidado, eso sí, que cuando yo saque el concreto tenga y lo despache, en el sitio donde voy a hacer la fundición esté todo listo, esté todo formaleteado, esté listo, que no lleguen sino las mixer a fundir, a vaciar y el resto a fundir. Entonces es una labor de coordinación y el concreto de todas maneras es un concreto de mejor calidad, porque además le puedo hacer una cantidad de cosas, le puedo colocar acelerantes, retardantes, inclusores de aire, en fin, aditivos que de pronto necesite dependiendo para lo que vaya yo a usar el concreto. Entonces, en ese orden de ideas, así funciona. Entonces, miremos más equipos que tienen que ver con la planta de concreto. Entonces está, mire, esta es una planta estacionaria con dos hilos. Aquí el camión, el cabezote del camión cisterna descargando el cemento a granel y las mixer, ¿cierto? Se fabrica, se mezcla, se pesa, se mezcla y se alimentan las mixer. Estos camiones mixer vienen de varias capacidades. Normalmente nosotros nos encontramos en el mercado, hay hasta de 4 metros cúbicos, muy pequeños, pero normalmente lo que más se usa es tener camiones de capacidad de 6 a 8 metros cúbicos por viaje. Eso significa que un camión de esos, si eso está bien coordinado y la planta no queda muy lejos de la obra, puede hacer varios viajes en el día para optimizar. El problema, yo digo que no es ni siquiera la fabricación del concreto. El problema es que yo tenga la pista suficiente para colocarlo. ¿Sí? O sea, yo diría que una planta es capaz sobrado de abastecer un proceso de un trabajo con la pista que le den, o sea, que yo tenga en obra lo suficientemente avanzado en formaleta y en el caso de los pavimentos y aceros y lo que sea, y que pueda hacer fundidas largas o jornadas de fundida muy largas. Eh, entonces, también como equipo adicional en las mixer, vemos que cuando tenemos que no fabricar el concreto para colocarlo en un pavimento, sino para elevarlo, para construcción de estructuras o en altura, entonces yo tengo que tener un elemento adicional. Aquí en este vehículo que ustedes ven, lo que tenemos es un sistema de bombeo del concreto a diferentes alturas. Aquí están construyendo un edificio y simplemente está conectándose la mixer a una bomba de impulsión que trae este camión y mediante presión se sube el concreto a determinados niveles. Ahí ya entonces implica darle una manejabilidad al concreto. Muy seguramente tendrá que usarse algún tipo de acelerante para poder lograrlo, para que el concreto no sufra variaciones significativas en sus propiedades más importantes que permitan en un momento dado que el, que el, que el concreto presente problemas. Entonces, lo mismo la fluidez que debe tener el concreto para ser bombeado a determinadas alturas. De manera que este es un procedimiento, ¿sí? Ya vamos a pasar a otro. Este es un procedimiento que nos permite a nosotros manejar adecuadamente el concreto. Como siempre les he dicho, yo siempre que voy a hacer un trabajo hoy en día miro si la mixer... ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Están claros los equipos presentes en el proceso de fabricación del concreto? Profe, pero yo tengo una duda. Sí, Esas bombas de colocación de concreto, pues para lanzar el concreto, no generan algún problema con la parte de segregación del concreto. Que precisamente. por ejemplo, cuando vacían vigas, cuando es muy alto a veces, pues dejan caer a mucha altura, pues tener problemas. Pues no puede provocarlo también en ese sentido cuando sube el concreto hacia la parte superior. No, el concreto no tiene problema. O sea, ¿cuál es el problema que tiene el concreto cuando uno lo va a impulsar? Que tenga la suficiente fluidez para que la bomba lo impulse, o sea, lo impulse. El tema del vaciado es diferente. Es decir,
Uno nunca, ni para un pavimento, ni para una estructura en altura, lo debe soltar a más de 1 metro, porque genera problemas de segregación. Entonces, él simplemente, este brazo que está aquí, eleva el concreto hasta la altura que indicada del elemento. Y ahí a través de unas tolvas o de unas mangueras, dependiendo de cómo esté ubicado, se coloca el concreto pues, a centímetros del elemento que se va a vaciar. No lo vas a tirar tú de una altura pues de 2 metros, de 3 metros, de 1,50, ¿no? Se arrima el concreto para evitar eso. Entonces, por eso al concreto, para poder que se facilite ese sistema de impulsión, se le pueden agregar una serie de aditivos que permitan darle esa fluidez sin perjudicar las características físicas y mecánicas de posteriormente del concreto cuando se endurezca y cuando frague, cuando a través de los días va adquiriendo la resistencia. Entonces el tema que hay que cuidar es el momento en que lo voy a colocar. No sé si el que me está haciendo la pregunta ve construcción conmigo. No, profe. Entonces, bueno, entonces lo que pasa es que tengo ese lío, que como todos no están, entonces yo voy articulando algunas cosas que veo. Voy a meterme un poquito, voy a mostrar para los que no ven construcción conmigo, algo que yo ya vi en la clase de ayer de construcción, pero es interesante la pregunta. Pero esto porque no me quiere cerrar. No, me salgo y cierro todo, no me quiere dejar salir, a ver, detener uso, compartido, sí. Entonces, me voy a ir un poquito ahí para poderle contestar adecuadamente esa pregunta. Y tiene que ver más con los cuidados que debemos tener en el proceso constructivo. Entonces, miremoslo desde acá. A los que conmigo, esto lo mostré ayer. Espero que en beneficio de los otros compañeros no se molesten porque les voy a repetir unos videos. Aquí yo ayer estaba explicando el procedimiento para el concreto, la fabricación del concreto premezclado en cada una de sus etapas. Entonces, hay un tema que es el vaciado, espere, lo miramos acá, el alistamiento, miremoslo acá, miremoslo acá. Entonces, miren la mixer. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, sí, verdad que me salí. No estoy compartiendo pantalla, entonces vamos a compartir pantalla, toda la parafernalia, compartamos la pantalla, minimicemos acá, el uso, porque no me comparte bien la pantallita, es que lo que no se me sale bien es minimizo, minimizo que es el que me está molestando, este me está causando molestias. Minimicemos eso, ahora volvemos ahí, vamos ahora sí a compartir la pantalla, vamos a compartirla. Y vamos al video. Entonces voy a mostrarles un video de un proceso de fabricación o de colocación de concreto para fundir el pavimento rígido. Entonces, este mismo ejemplo que estoy haciendo aquí a nivel de un pavimento, es lo mismo que hay que hacer cuando yo elevo el concreto a una altura determinada y voy a fundir un elemento. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que es que independientemente de donde esté ubicada la mixer, ahora miramos otro video, yo tengo que alistar este embudo o esta batea o este aditamento que le colocamos a la mixer para que descargue el concreto, pero mejor dicho, cerca del piso, para evitar los problemas de segregación. Mírenlo en un video más fácil.
Ahí, por ejemplo, se está sacando la primera cochada para medirle el asentamiento al concreto antes de arrancar. El slump. Miren la disposición de la mixer a la obra, y ahí está el ingeniero residente en la jugada con su concreto. Entonces, todo ese cuidado para evitar eso que estabas preguntando se maneja aquí, en el momento que lo voy a descargar. Lo mismo, si yo lo tengo que impulsar a determinada altura, el brazo de impulsión llega hasta un punto y se le coloca un aditamento que me lleve el concreto hasta la boca del elemento que voy a fundir para evitar todos esos problemas de segregación y demás. Profe, y de pronto, o sea, cuando impulsan el concreto a una altura, pues muy alta, valga la redundancia, esa misma altura puede llegar a ser un problema para el concreto. O sea, por ejemplo, si la bomba no es capaz de hacer que el agregado grueso llegue igual que el agregado, que la pasta como tal al lugar y se empieza a segregar. O sea, que como que pierda primero el impulso el agregado grueso. No, O no pasa eso. por eso hay que tener primero unas buenas bombas, ¿cierto? Pero en segundo lugar, normalmente se maneja con aditivos. ¿Para qué? Para que eh, pueda tener la suficiente liquidez, digámoslo así, que se deje impulsar, pero sin perder las propiedades. Entonces, eh, no estamos diciendo que se le va a agregar más agua, ¿sí? Sino que es para darle un poquito de manejabilidad en la impulsión. Y lo demás está ya en el sistema de bombeo que tiene pues que estar completamente adecuado, con buena potencia las bombas para subir a los niveles que se requieran. Usted puede subir ese concreto a muchos pisos sin ninguna dificultad, pero hay que tener cuidado, obviamente, que era el proceso que les estaba mostrando. ¿Sí le quedó clara la respuesta? Sí, señor. Bueno, ahí estábamos mirando era un proceso diferente, era los subprocesos de una pavimentación, entonces yo les muestro videos a los estudiantes para enseñarles el proceso constructivo. Pero eso es de otra materia, aquí simplemente de construcción uno. Aquí estamos simplemente viendo los temas de, de los equipos. Ahora veamos otro tipo de equipos. Equipos para el lanzamiento del concreto, muy usados especialmente en túneles. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer eh, un concreto lanzado que implica eh, utilizar un concreto especial para revestimiento provisional, por ejemplo, en el caso de los túneles, pues uno normalmente emplea un equipo de un sistema, una lanzadora de concreto como la que vemos en la figura. Es una máquina montada sobre llantas, totalmente hidráulica, con un brazo que es extendible y con un sistema de inyectores que permite aplicar el concreto de manera uniforme. Esta pues es una máquina grande empleada para túneles. Por ejemplo, esa máquina que hay ahí, pues presenta unas características. Ella tiene un volumen de salida de 30 metros cúbicos por hora, o sea, es una máquina poderosa, una presión de 75 bares en el hormigón, tamaños máximos de 16 pulgadas, 16 milímetros, perdón, una potencia de la bomba de 55 caballos, kilovatios, perdón, una tolva de 350 litros, o sea, es una máquina poderosa. Y de esa foto la tomé en una feria en Bogotá de maquinaria. Miremos otra también muy potente, ¿sí? Otra marca muy potente para túneles. Y fíjense en que todas tienen el mismo sistema, son sistemas de hidráulicos con inyección, con sistemas de alimentación y simplemente esta por ejemplo está montada sobre carriles. Eh, digamos que se le conecta a la máquina, se le conecta a la mixer. El concreto premezclado, uno fabrica el concreto afuera, lo trae en una mixer, se lo conecta a la máquina, de pronto, eh, bueno, no para antojar a los compañeros que no están viendo construido conmigo, cuando veamos el lanzado de concreto en el proceso constructivo de túneles, pues les voy a mostrar bien el detalle de cómo trabaja la máquina.
En realidad, esas son las máquinas que se usan para eso. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí preguntas? Miremos el chat, que de pronto me preguntan por el chat. No hay preguntas en el chat. No hay preguntas adicionales. Entonces sigamos. Pues, miremos esta. Bueno, miremos esta, a ver si yo les encuentro aquí otra. Ah, sí. Miremos estas. Esto es más o menos lo que me estaban preguntando ahora. ¿Cómo funciona la aplicación de la Mixer a el sistema de bombeo? Miren, miren aquí en un edificio aquí en Armenia. Miren cómo van orientando la olla de la Mixer a la lanzadora o el equipo de impulsión del concreto. Ahí es que me interesa. Está la Mixer. Sí, está la Mixer. Le señalamos aquí con... Bueno, esto no tiene... Aquí está la Mixer. ¿Alcanzan a ver el mouse, porfa? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces me facilita explicar. Entonces, esta es la parte trasera de la Mixer. Tiene este aditamento, este embudo, y le entrega una especie de mini tolva directamente el concreto al equipo de lanzamiento. Miremoslo y verá en varios ángulos. Entonces, cuando uno está haciendo este trabajo, entonces un costo tiene el concreto premezclado hasta aquí por metro cúbico y otro precio adicional por metro cúbico tiene el concreto cuando hay que lanzarlo. Cuando estoy haciendo pavimento, llego hasta aquí, lo entrego, como lo vimos en el video anterior del pavimento, pero aquí lo estoy entregando a un equipo que lo va a impulsar. Entonces ahí tiene otro costo. Entonces, obviamente, aquí no solo tiene el costo de la máquina, sino que además el concreto debe venir con con algún acelerante, algún aditivo. Aquí lo vemos en acción. Aquí están trabajando sobre la cimentación que ya llegó casi al nivel de la calle. Este edificio ya está construido, pero toda la obra de la construcción del No quiere edificio, nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba en la tienda y se llegó una señora a comprar una enfermera. ya por favor silenciamos los micrófonos. Entonces, digo yo que este edificio, pues en la medida que lo fueron elevando, eh, fueron utilizando este sistema para llevar el concreto para fabricar las columnas, las vigas, todos los elementos, las placas del edificio, la estructura. Bueno, yo creo que ahí termino. Miren la longitud de ese brazo, miren ese brazo. O sea que si usted pone ese brazo vertical, son muchos los metros que usted sube en altura. Esa es la ventaja de eso. Bueno, yo creo que ahí es suficiente ilustración. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Señor. ¿Inquietudes?
¿Está todo claro? ¿No hay dudas? Bueno, me dicen que no hay dudas. Entonces pasemos, nuevamente nos devolvemos acá, me metí en unos temas de construcción y volvamos a nuestros procesos. Vamos a ver otro proceso que es muy normal, otro tipo de equipos dentro de este capítulo que ya aspiro el viernes a terminarlo. Terminar el capítulo 2 para poder continuar con la agenda. Yo les dije que aquí nos íbamos a demorar un rato porque quería mostrarles pues los principales o muy usados procedimientos constructivos donde intervienen equipos. Entonces ya vamos muy adelante. Vamos a mirar los equipos para demarcar vías o la demarcación de vías. Entonces empecemos. Este sistema de demarcación vías pues es muy particular. Se utiliza un vehículo demarcador, ¿sí? Es muy especial, está diseñado y acondicionado para hacer la demarcación de las vías. Tiene un sistema de control de velocidad, tiene unos compartimientos en la parte trasera del vehículo donde se almacena la pintura, los diferentes colores de pintura, normalmente amarilla y blanca, y unas microsferas reflectivas que de esos compartimientos van a un sistema de mezclado y después del mezclado a través de de estas pistolas que trae el carro se calibran los anchos y con la velocidad del espesor y se coloca la pintura. Pero más allá del tema del carro, pintar una vía es muy importante porque es que es el maquillaje de la carretera, es lo que se ve. Usted puede, al usuario de la vía, no tiene por qué saber si la estructura que hay de abajo tiene, no tiene, qué hay, qué gradación tiene. No, al usuario de la vía le interesa lo que ve, la comodidad y la seguridad de la carretera porque donde está circulando. Entonces, el tema de la demarcación es muy importante porque implica tener los parámetros para garantizar la seguridad de los usuarios al manejar la vía. Para demarcar una vía, lo primero que hay que hacer es hacer un barrido, sobre todo en las zonas laterales, por donde se va a pintar. Con la comisión de topografía, ustedes ven aquí en el piso unos punticos, unas líneas. Esos puntos son la guía por donde el carro de marcador se va a guiar para poder pintar y que le quede a las distancias que dice el manual de señalización que debe tener las longitudes, pero además la forma en que debe estar la demarcación. Y con la comisión de topografía, de acuerdo al ancho de la vía, pues se definen los carriles. Entonces es una comisión de topografía que puntea la vía, tanto los bordes laterales como los ejes centrales, para poder hacer una buena demarcación. ¿Qué cuidados hay que tener? Pues muchos. El primero, el control de velocidad del carro. En la medida que el carro avance más rápido, me coloca un espesor menor. Entonces él siempre tiene que andar, dependiendo del tipo de pintura que se use, a una velocidad constante, tal que él lo puede maniobrar desde la cabina del operador, porque está diseñado para eso, de tal manera que a esa velocidad me garantiza un espesor uniforme de la pintura. Pero además de garantizar eso, en lo que yo tengo que tener cuidado es en la calidad del producto, la materia prima que son las pinturas, que sean las pinturas especificadas para pintar pavimento. Ahora vamos a mirar unas fotos y verá que eh, siempre le meten a uno gato por liebre y en eso, como los ingenieros civiles sabemos muy poquito de demarcación, sí que nos meten goles. Entonces uno va aprendiendo con los años a controlar eso. Entonces es controlar, hay otros que cogen y te muestran el tarro de pintura, pintuco, alto tráfico, le entregan a uno el certificado de calidad y después cuando lo van a preparar le mezclan pintura de mala calidad. Eso va en contra de la durabilidad.
pero uno tiene forma de hacer los controles. Lo mismo la microesfera reflectiva, pues la buena es norteamericana o mexicana, es costosa, y a veces en Made in Colombia le revuelven a esa para hacerla rendir arena del Guamo Tolima. Imagínense, arena del Guamo Tolima, eso debe tener una granulometría, debe tener una reflectividad, eso no es un producto artificial, eso no lo dan las arenas de nosotros, se fabrica para que nos dé la reflectividad. Entonces, ¿qué ensayos uno le hace a la pintura? Uno le puede hacer un ensayo de adherencia, con una galga medir el espesor y con un equipo que mide la reflectividad. Una vez esté seca, se supone que ya cuando la pintura está colocada, ahí tiene las microesferas reflectivas para que de noche nos iluminen el camino, nos marquen el camino, nos den la seguridad, y entonces uno le coloca el equipo y eso le mide la reflectividad en número de candelas, ¿cierto? Y eso tiene que estar dentro de un rango. Si no está dentro de un rango, quiere decir que le echaron menos microesfera, o que la microesfera no cumple, o que le metieron arena del Guamo, o que quién sabe de dónde se sacaron esa microesfera. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado porque eso finalmente vale plata, se paga por kilómetro o por metro lineal, y, y debe estar garantizado. ¿Qué circunstancias tenemos allí? Vamos a mirar algunas circunstancias. Voy a mostrar, y ahora voy a mostrar unas marcas viales y unas pinturas que me colocaron en Palmira, un contratista que tenía en las calles de Palmira, y mire cómo se fue borrando. O sea, rapidito, en 15 días se borró. Y después me puse a indagar, o sea, una de las cosas que uno no debe hacer, pongamos la foto, para no emocionarnos mucho aquí, es pintar de noche. No se debe pintar de noche. Entonces uno les prohíbe que pinten de noche, como uno no puede estar ahí todo el tiempo, pues aquí me pintaron de noche. Entonces empiecen a mirar, uno de los temas difíciles de pintar son las cebras, y miren cómo se van deteriorando. Esto es en las calles de Palmira, lo voy a pasar muy rápidamente, miren, ahora vemos cómo estas marcas se hacen en forma manual, pero mire la poca homogeneidad de la pintura, aquí ya se está borrando. Obviamente ese trabajo yo no lo recibí, lo tuvieron que volver a hacer porque no se los quise recibir. Miren ya una toma mayor, miren las manchas en los elementos, ahí le hice un zoom en el pavimento, una marca en una zona escolar. ¿Eh? Ahí vemos, ahora vemos cómo se fabrica, se pintan esas marcas viales. Y mire aquí ya empezado a borrar, o sea, esto tendría por ahí un mes. Entonces después esas marcas las hicieron de noche. No se debe, hay que hacerla de día por un tema de humedad relativa. Cuando estamos de noche, la humedad relativa normal de día cambia bruscamente, especialmente a las horas de la madrugada, y eso hace que los solventes que tiene la pintura se, se huelen más rápidamente, entonces no va a pegar la pintura, no se debe colocar la pintura en condiciones de humedad, ni de lluvia, ni sobre el piso mojado. O sea, una serie de consideraciones. Ahora, no se debe hacer esto. Si tengo una marca longitudinal aquí de pintura, ¿por qué le coloco la letra encima? O al contrario, si tengo demarcado zona escolar, ¿para qué le hago la raya para tirarme la demarcación? Son cosas elementales. O sea, les muestro de los errores porque es que de los errores que uno aprende, ¿cierto? Entonces estos contratistas no los puede dejar uno solos. Casi que si uno está de entidad contratante o de empresa contratante, hay que estar encima de ellos, porque si uno no está encima de ellos, miren las carajadas que le hacen a uno. Miren esta tan fea. Y ya borrada, miren, borradas. Empezaron a borrarse las letras. Entonces obviamente es un producto de muy mala calidad. ¿Ya? Miren. Esto es en las calles de Palmira. Mira, aquí se borró. Mira, la línea de acá se borró. Aquí habían hecho una cebra y se borró la cebra. O sea, o por arte de magia, como si no existiera.
Obviamente es una vía de mucho tráfico, esa es la vía que atraviesa las calles de Palmira, una de las vías importantes de ahí, pero bueno, no importa que sea importante o no, lo importante es que la pintura tiene que tener una durabilidad. ¿Ya? Miren estas, aquí mire, en estas hebras se borró ya la mitad de las hebras, no queda sino la mitad ya empezándose a borrar por donde el señor está circulando. ¿Sí? Entonces es un tema delicado, es un tema, mírenlas, esta era la que quería mostrar, miren. Como si a este lado de acá nunca hubiesen colocado cebras y las de allá se están borrando. La raya del fondo se salva porque es donde menos pasan las llantas de los vehículos, pero mire aquí, mire. Y eso tendría que mes y medio de colocar. Entonces, les quiero hacer el llamado de atención. Es para que cuando estén trabajando, pues personen del tema, o sea, se asesoren, estudien un poquito el tema y no suelten el contratista, porque entonces él hace estas cosas, va cobrando rápidamente, sale y se va y lo deja uno con el problema. Como yo ya aprendí, simplemente yo no les pago ahí mismo, ¿no? Yo les pago, pero cuando les reciba y le hago los ensayos, ¿sí? Y cuando los vehículos me hayan dado una buena circulación. En las zonas de alta humedad, ¿qué se hace? Me están preguntando Luis Carlos. No, en las zonas de alta humedad hay que esperar que seque. No se puede pintar sobre el pavimento mojado. No se puede pintar sobre condiciones de lluvia y no se debe pintar de noche. De día, a la luz del sol, en condiciones normales, es que se pinta. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cómo se pinta. Es que el tema es saber cómo se pinta. Ve aquí. Esa intersección es como si en una de las calles de Fabra, como si nunca se hubiese pintado. Mire ya la línea lateral ya muy borrada, las cebras borradas y el resto de la señalización se desapareció como por arte de magia. Entonces, por eso es que ustedes ven en muchas ciudades que hacen el proceso de marcación y a lo sumo dura 6 meses. Dura 6 meses. Entonces, eso vale una plata importante para uno decir que es un ítem que uno lo va a despreciar. Y es más que todo por falta de que nosotros, los ingenieros civiles, que nos apersonemos del proceso constructivo y sobre todo de los controles. Miren, de la zona escolar, se lo tomé desde el carro, miren esta intersección, miren cómo ya empieza a borrarse en las marcas. Entonces yo les muestro es con ejemplos porque la verdad, hay que tener mucho cuidado con el tema. Voy a mostrar entonces un proceso en fotos y voy a mostrarlo en videos de cómo se pinta. Es un tema muy manual, pero independientemente de que sea manual, no importa. Lo importante es que se coloque el espesor de la pintura que es con la reflectividad que es, ¿sí? Bien colocado. Entonces voy a mirar, esto es en la intersección en la carrera 19 con calle Segunda, esto con calle 10 Norte, perdón, y es un proceso de pintura ahora que se hizo la rehabilitación de la carrera 19 en Armenia. Mire. ¿Qué se hace primero? Miren el manejo del tráfico. Es un tema delicado, hay que hacerlo de día, tener mucho cuidado con el tráfico. Primero entonces se colocan los moldes, ¿sí? Para poder que nos quede bien hecha la marca vial. Es moldeando, no es colocándolo a la carrera, no es de cualquier forma. Vamos a mirar aquí unos 2 videos para que observen cómo se pinta. Y cómo se trabaja con el tráfico por calzadas, pues obviamente esta vía es muy amplia, por carriles y con el tráfico encima. Miren cómo la coloca de forma manual. Entonces hay uno que le alimenta o suministra la pintura y el otro la esparce manualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Todas estas marcas viales, todas, las marcas viales, las cebras,
las zonas escolares, los letreros de control de velocidad máxima, todo se hace en forma manual. Entonces, de manera que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en condiciones, mire, el piso está seco, no hay condiciones de humedad de día, ¿cierto? A una temperatura normal de día, se hace la colocación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, en tiempos de lluvia, así pues como lo que estamos pasando, que son varios meses en los que no deja de llover, ¿se puede secar el suelo como se hace con la pista atlética antes de instalarle una capa? Entonces, pues antes de pintar se seca, ¿o es mejor esperar que pase el tiempo de lluvia para poder tener la vía seca y el sol? Pues es que uno puede secar, o sea, si tú puedes secar la superficie, la secas. El problema no es ese, el problema es que en inviernos como este, mire que no da tregua, sino por raticos. Entonces tú secas y al momentico está lloviendo, o llueve toda la noche. Entonces se humedece mucho el asfalto, por ejemplo, si es en el caso de concreto asfáltico. Entonces yo diría que estos procesos hay que planificarlos bien y ojalá hacerlo en una temporada seca, ¿cierto? Porque si no, además es lo último que se hace. Y lo otro que es muy importante que ustedes lo sepan, en los pavimentos asfálticos, eh, uno termina de colocar el asfalto e inmediatamente no debe pintar. Hay que dejar que el tráfico circule, siquiera un mes, mes y medio, 2 meses, para entrar a demarcar, porque si no, pasa lo que nos pasó acá. Aquí la pintaron de noche y muy seguramente, no me acuerdo bien si este tramo de asfalto estaba muy recién colocado, entonces no penetra bien la pintura y los carros la arrastran muy fácilmente. Entonces, mínimo mes y medio después de dado al servicio el asfalto nuevo que se ha colocado ahí. O sea, no es que terminé hoy de echar asfalto y al otro día estoy demarcando y pintando, no. Hay que dejarlo, hay que dejar que incluso los vehículos le den más sello y que pueda después, en condiciones normales, la pintura penetrar bien. Esa es una recomendación. Y la otra es la que yo le estoy dando, o sea, asegúrense más bien, vayan a la fija. Si les toca aplazar la pintada, déjenla para que, es más, incluso rinde más, porque es que pintar de a poquitos, que llovió un poquito, que escampó un poquito. En cambio, si usted lo hace en temporada seca, en condiciones adecuadas y normales, eso le rinde tremendamente, eso rinde mucho la colocación. Donde no rinde, lo que menos rinde es estas marcas viales, porque se hacen de forma manual, pero lo que se hace con los vehículos se hace muy rápido, si las condiciones, como les digo, de humedad funcionan. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, yo he visto que a veces para pintar colocan como una pintura negra o algo negro debajo de donde la pintura. Pues no solo para borrar la anterior, sino que también a veces cuando es nueva también la colocan. ¿Eso es para la durabilidad o tiene alguna otra No, función? no, normalmente la colocan es para dejar borrar en las esquinas cualquier evidencia de la pintura anterior, la vieja. Más que todo es para eso. Más que pues no sé, a este he visto que colocan nueva, pero también pues van a colocar en una vida nueva pintura y colocan, pues O en especial sea, en el pavimento normal, en el aquí lo pavimento hicieron, rígido. yo vi que lo hicieron aquí en el pavimento rígido en algunas partes, pero no es necesario hacerlo. O sea, me parece eh, que pues yo no lo haría así. O sea, si yo tengo un pavimento nuevo, yo no me pongo a hacer esos dibujitos en pintura negra para después demarcar con amarilla y blanca. Lo hago la demarcación normal y listo, se acabó. Entre otras cosas, me parece a mí que da un aspecto más agradable, menos recargado que ese recuadro negro en las demarcaciones, ¿sí? Pero pues no es que esté totalmente mal, pero pues eh, la idea es
miren, ni siquiera me hizo esa pregunta, porque es que yo siempre he dicho que los remedios, todos decimos que los remedios a veces son más malos que la enfermedad. Hace muchos años, cuando yo era jefe de carreteras aquí, eh, trabajábamos los convenios de pavimentación de vías entre la gobernación del Quindío y el comité de cafeteros. Entonces, obviamente, pavimentábamos las vías y en ese proceso de pavimentación de las vías nos repartíamos las labores. Entonces, alguna vez terminamos de pavimentar una vía que se denomina Murillo Sebastopol El Oro, de la vía al aeropuerto, un ramal que se desprende a esas veredas de la zona de Tebaida. Terminamos de pavimentar. Yo siempre que terminamos un pavimento de esas carreteras, utilizaba en esa época el carro desmarcador que tenía el Ministerio del Transporte. Nosotros teníamos un convenio con ellos me prestaban el carro, yo les suministraba la pintura y ellos me pintaban. Y efectivamente el operario y el carro y todo, pues debidamente calibrados, esas carreteras nos quedaban muy bien pintadas, muy bien señalizadas. Pero alguna vez me dejé convencer de que, el comité de cafeteros tenía un contratista, ¿sí? Entonces, que lo hiciera el contratista. Entonces, precisamente esa carretera accedía a que la pintara ese contratista. Bueno, como esa labor la estaba haciendo el comité de cafeteros, pues yo me tranquilicé con eso. Y precisamente eso fue en un fin de semana. Ese fin de semana yo tuve que viajar a Bogotá. Cuando yo regresé, como el avión para coger la pista del aeropuerto pasa por ahí muy bajito, entonces yo miré mi carretera desde abajo y la vi ya pintada. Y yo desde arriba la vi horrible. O sea, es decir, las líneas rectas, la pintura parecía una culebra, desde arriba. Entonces asustado me bajé del avión, me recogieron y fui a ver eso. Horroroso. No sé si el conductor del carro que nos hizo esa demarcación estaba borracho o estaba drogado, no sé, cualquiera de las dos. Para el efecto lo mismo. En todo caso, quedó horrorosa la carretera, se la tiró. ¿Sí? O sea, nosotros listos, la íbamos a inaugurar a los 8 días y la íbamos a pintar para para poderla entregar lista. Y ustedes vieran el horror. ¿Y cuál es la solución a eso? Mire, que usted tiene que conseguir de forma casi manual en algunos tramos. Echarle pintura negra sobre esa blanca. Esperar y dejar secar y sobre esa volver a pintar. ¿Sabe cómo queda eso? Horroroso. Eso nos tocó hacer en esa vía. Y nos tocó aplazar la inauguración de eso hasta que medio la maquillamos. Y con pena el día de la inauguración que no se fueran a parar ahí, pues porque es que si usted se bajaba del carro se notaba más. Entonces, ese tipo de cosas uno no las debe hacer. O sea, eh, 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 vuelvo y repito, la pintura es el maquillaje de la carretera, es lo que se ve. Entonces, si usted pudo haber hecho el mejor pavimento del mundo y usted se lo tira en la demarcación y en la señalización, haga de cuenta que perdió el año. O sea, eso es tan importante como la estructura, como la granulometría, como las densidades, como todo lo que nosotros medimos. Lo que pasa es que los ingenieros civiles, como tenemos una formación tan técnica, entonces a esos detalles nosotros no le ponemos cuidado. Y resulta que después se lleva uno unos fiascos y como ese que me tocó a mí. O sea, yo desde eso he sido muy celoso con los contratistas. Por ejemplo, ese de Palmira, como teníamos tantos kilómetros para pintar en 3 carreteras diferentes, y ese contratista tenía varios equipos. Entonces, era muy difícil ponerle control al mismo tiempo. Entonces, y él nos llevaba mucha ventaja a nosotros. O sea, cuando nosotros íbamos a un sitio, él ya iba lejos, porque ellos vienen es a lo que van, a producir, a facturar. Entonces, el problema de los contratistas es que trabajan a la velocidad, muy bueno por la velocidad, pero el tema, eso redunda a veces en la calidad. Entonces, yo como los aprieto, no les pago.
Ah, lo de Palmira no lo pago. Hasta que me lo hagan perfecto, no lo pago. Y entonces, como no me hicieron bien en Palmira, no les pago en Buenaventura y no les pago en Lobo Guerrero y no les pago en Pradera. Ah, ¿cómo así? Si no les pago. ¿Me lo hacen bien o me lo hacen bien? Entonces, y después tener que ir con un equipo a ensayar el espesor, a ensayar la reflectividad, pues ya colocada la pintura. Entonces uno, en eso, yo hago mucho énfasis porque es que, vuelvo y repito, es lo que uno entrega. Es lo que uno entrega la carretera, listo. Desde el punto de vista técnico, los ingenieros nos entendemos en lo que debemos, en los parámetros y los estándares de recibir una carretera y un pavimento, pero desde el punto de vista estético y de seguridad, pues hombre, ¿cómo voy a entregar yo? Mire, el escándalo en las calles de Palmira, imagínense. Mire la pintura que está colocando el contratista. Duró 8 días. Eso así no es. Entonces el tema de la humedad, por ejemplo, para la pregunta que me hacían ahí, es muy importante. Es muy importante la humedad relativa y es muy importante tener, acatar las recomendaciones que da el mismo fabricante de la pintura. O sea, eso no es no jugando. Eso no es jugando porque es que aquí después el arreglo de esos, mejor dicho, por muy bien que usted lo arregle, queda horrible en mi concepto. Por aquí hay otra pregunta. Ingeniero, ¿qué No, profe. normatividad tiene lo de estas pinturas? Ah, tiene varias. Aquí le voy a mostrar una. A ver. Precisamente yo estoy coordinando un proyecto que tiene convenio que tiene el Instituto Nacional de Vías con la Universidad del Quindío para actualización de las especificaciones técnicas de construcción de vías viales acá. ¿Sí? Entonces, digamos que, miremoslas acá. Aquí hay miren, primero que todo, Colombia tiene un manual de dispositivos de señalización vial. O sea, ahí está las defensas, las señales, los postes, los delineadores y la demarcación de pavimento. ¿Sí? Y, y entonces, mire la especificación. Esta es la que estamos actualizando nosotros en este momento. Le voy a mostrar. Entonces, la norma, hay una especificación en Colombia que dice cómo se aplica la pintura, el color, las características, la composición, el tiempo de secado antes del tráfico, la viscosidad del contenido del agua, mire, la estabilidad, las propiedades de aplicación, la finura, los sólidos, las características de la pintura y los ensayos que hay que hacerle, el ligante, ¿sí? La flexibilidad, la adherencia, el sangrado, la resistencia a la abrasión, el color. Miren, la masa unitaria, la temperatura, la estabilidad. Mire todos los parámetros. Esta es la especificación de carreteras del Invías para Colombia, mire. Y en este momento nosotros estamos actualizando esas especificaciones que venían desde el 2013, fue la última actualización. Ahora le estamos haciendo nosotros la actualización que va a ser la actualización que va a entregar este año el Invías al país de una nueva especificación de construcción de carreteras para Colombia y nosotros estamos desde la Facultad de Ingeniería, yo estoy con 20 profesionales, profesores de la Facultad de Ingeniería, nuestra, muchos de ellos profesores suyos y el suscrito coordinando todo el equipo que está haciendo la actualización. Entonces, mire, entonces por un lado tenemos la norma, ¿verdad? Los ensayos de laboratorio que hay que hacer, la dosificación, mire, cómo se dosifica la pintura, ¿sí? Depende del tipo de pintura, cómo es el cierre de la vía al tránsito, ¿sí? Cómo se aplica, porque hay pintura termoplástica y hay pintura como la que acabamos de ver, entonces hay varios tipos de pintura, dependiendo de la pintura, las limitaciones que hay, cómo se da la apertura al tráfico, el manejo ambiental y cómo se reciben los trabajos. La especificación dice cómo. Mire, todo esto está especificado. Entonces uno dice, ¿por qué los ingenieros colombianos no? Creemos que eso es solamente de los especialistas en pintura, no de nosotros. Los acabados, las resinas, la reflectividad, mire la reflectividad. ¿Sí? Se deben tener valores mayores o iguales a 200, entre 200 milicandelas por metro cuadrado para la pintura amarilla y 250 milicandelas por metro cuadrado para la blanca. ¿Sí? Entonces,
todo esto es objeto de la resistencia al deslizamiento, cómo es la medida y pago de las líneas de demarcación, de las marcas viales que vimos ahora y cómo se pagan y los ítems de pago. Entonces, tenemos norma desde hace mucho tiempo en Colombia y esto está de acorde con un manual que ha sacado, que tiene el Ministerio de Transporte, de señalización y dispositivos de seguridad en las carreteras, de manera que tenemos norma. Pero no solo para líneas de demarcación y marcas viales, para tachas, para señales verticales, para postes que ya la vamos a desaparecer, porque ya no se están usando los postes, sino señales. Defensas metálicas, defensas de concreto, captafaros, delineadores, todas estas especificaciones tienen que ver con la seguridad de la vía y con la señalización y la seguridad. ¿Le quedó clara la respuesta al compañero? Sí, ingeniero, muchas gracias. Vale. Entonces, recuerden, hay una norma. Y Ingeniero, sí, pero pues muchas veces los motociclistas se quejan de que la pintura es muy sí. lisa y ocasiona caídas y todo eso. ¿Es porque la norma antigua no contempla tanto esa parte o porque la norma o porque la pintura no cumple con con los parámetros de la norma? No, la norma es muy exigente, ustedes la vieron ahí. Nosotros la acabamos de actualizar. Nosotros vamos a entregar el mes entrante el borrador ya de lo que va a ser las nuevas especificaciones de construcción de carretera en Colombia, entre ellas lo de señalización. No, la norma está bien. ¿Qué es lo que no cumple? No cumple normalmente ni la pintura ni la reflectividad, ni las microesferas, perdón. Entonces, si usted no le pone la pintura que es, en la dosificación que es, pues es lógico que para los motociclistas, sobre todo, en las zonas de las cebras y demás, van a sufrir accidentes. Eso ha pasado mucho en muchas ciudades del país y aquí en Armenia también ha pasado. Pero el problema es la pintura, no la especificación. La pregunta es, sacan esos contratos y ¿quién controla? ¿Quién controla al que está aplicando? Nadie lo controla. ¿Sí? Nadie lo controla. Entonces, como nadie lo controla, entonces él no aplica la pintura que es, ni la microesfera que es, sino que utiliza productos muy baratos, de muy mala calidad y sucede eso. Realmente eso es lo que está pasando. ¿Ok? Ingeniero, pero entonces en esos casos hay algún tipo como de penalización por no cumplir la norma o algo así, o Pues, solo ya pues se quedó así. no, es que si yo soy un motociclista y me caigo y me accidento por una circunstancia, yo demando al municipio. Así de sencillo. De eso hay muchas demandas. Claro, es que las normas son para cumplirlas todas, todo el mundo. Esas normas son de obligatorio cumplimiento. Entonces, si una entidad no la cumple, si un contratista no lo cumple y sucede un accidente, pues puede ser objeto de una demanda. Claro que sí. Y conozco varios casos. Incluso aquí en Armenia hay abogados especializados en eso ya, que saben del tema, que conocen. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias. O sea que si conoce un caso, eso es totalmente demandable. ¿Sí? Totalmente demandable. Es como si yo voy por la calle y hay un hueco en la acera, me caigo y me fracturo, yo puedo mandar al municipio. Así de sencillo. Lo que pasa es que la gente no, por desconocimiento, no lo hace. ¿Sí? O por pereza, o por decir, ¿qué me voy yo a contratar un abogado? ¿Qué me voy a desgastar yo en un proceso? ¿Qué? ¿Sí? Entonces solamente se demanda cuando son accidentes graves, pero hay una responsabilidad del municipio muy grande en ese tipo de cosas. Espero haberles dejado la inquietud, simplemente la inquietud de cómo es el manejo. Aquí, pues en esta materia, pues yo no puedo mostrar más allá de los equipos y algo del procedimiento constructivo. Les recomiendo mucho, venga a ver si yo lo tengo aquí como abierto. Espere a ver si yo lo tengo aquí. Creería que sí. Creería que sí. Si lo tengo abierto, les muestro a ver si tengo el manual de señalización por aquí a mano. Ah, no tengo internet, pero de pronto aquí lo debo tener. Manuales. Sí, es decir, pero yo miro a ver, de una vez aprovecho y miramos el manual si lo tengo a mano.
Aquí pues en este computador, de pronto está aquí, normas manuales. Sí, aquí tengo todos los manuales, mírelo, manual de señalización. Aquí está, qué belleza. ¿Sí ve? Ve, manual de señalización vial, dispositivos uniformes para regulación del tránsito en calles, carreteras, ciclorrutas de Colombia. ¿Sí? Míralo. ¿De quién es? Del Ministerio de Transporte. ¿Qué regula este manual? Miremoslo. Miremos por lo menos el índice. ¿Qué contiene el manual? ¿Para qué sirve la señalización? El objetivo, los antecedentes, la autoridad legal. Ahora miramos esa parte, que era parte de lo que me estabas preguntando ahora. El ámbito de aplicación, proceso de modificación, experimentación, requisitos, aspectos claves de la señalización, la instalación, la conservación, la uniformidad, una simbología, las prohibiciones, la remoción, las tolerancias, especificaciones técnicas de la señalización vial, cumplimiento de requisitos y mire, por capítulos. Un primer capítulo, señales verticales, todo lo relacionado con cómo deben ir las señales. Forma, color, tamaño, ubicación, altura, orientación. Manual muy completo. Ahora que estamos haciendo nosotros esta investigación, este trabajo para el INVIAS desde la universidad, hemos consultado, la primera fase fue consultar las normas internacionales que tienen sobre construcción de carreteras. Y créanme, consultamos normas chilenas, europeas, inglesas, norteamericanas, la mexicana, Costa Rica, Brasil, Argentina, las de la Comunidad Europea. Cuando uno después de hace la revisión, se concluye, y se los puedo decir con toda tranquilidad, nosotros no tenemos unos manuales tan malos. Las normas de nosotros no son malas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no hay autoridad que las haga cumplir. ¿Sí me entiendes? O sea, si uno se pone a mirar, nosotros tenemos buena normatividad, pero muy poco control o mucha corrupción. Ese es el problema de nosotros. No es porque no tengamos normatividad. Y están, por ejemplo, las señales preventivas, lo mismo. Las señales informativas, lo mismo. Voy a darle una pasada rápida. Las señales informativas generales, las turísticas, que son tan importantes hoy en día, y las señales de mensaje variable de diferente tipo, de accidentes, la señalización en túneles, que antes no existían, en este nuevo manual ya hay, cómo se deben señalizar los túneles, ya que Colombia entró en el tema de los túneles. Y eso es para las señales. Y también, entonces, otro capítulo solo de demarcaciones, lo que estábamos mirando ahora en los videitos. Cómo es, cómo se clasifican, cuáles son las dimensiones, la reflectividad, las líneas, las características, los colores, las líneas continuas, discontinuas, del borde del pavimento, separación de carril, las transversales, los cruces, aquí están todas las cebras, los ceda al paso, cómo se señalizan los pompeyanos, los cruces escolares del ferrocarril, los estacionamientos, mejor dicho, flechas, leyendas, ¿sí? Para cada señal de esa hay una especificación. Los símbolos de velocidad máxima, prohibido parquear, ciclorrutas, zonas peatonales, otro tipo de demarcación para los resaltos, para los artineles, para las bandas, bueno, y señalización inmediata para obras en las vías, para ya no las definitivas, sino para construcción. El kit que habla el INVIAS en una resolución y el ministerio que uno debe tener para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía cuando uno está construyendo. ¿Ve? Entonces aquí están esas señales, cómo son las características de esas señales. Mire, mire. Todo es eso, cómo se cierra varios carriles, medio carril, un carril, dos carriles, bueno, y otros dispositivos de seguridad, los estoperoles, los bordillos, los delineadores de curva, los catafaros, vea, alertadores, semáforos, y los dispositivos para peatones, ciclistas y motociclistas. Mire, aquí está. ¿Cómo se debe señalizar? Entonces, por ejemplo, yo hice un estudio del comportamiento de la ciclorruta que hay en Armenia hace como 2 años.
y lo chequeé contra este manual, la parte de señalización y la parte de diseño geométrico, y resulta que ningún tramo de la ciclorruta que tiene Armenia cumple normas. Y la hizo la alcaldía, pues. Mire, no cumple. O sea, que los personajes que dirigieron eso en la alcaldía, en planeación, en infraestructura y en tránsito, no tienen ni idea de esto. No saben, no conocen que hay un manual. Mire, dispositivos para los ciclistas, mire. La ciclorruta, vea. La ciclorruta. ¿Cómo se señaliza? ¿Cuáles son los criterios? Ahí está. Para los motociclistas, también. Para los semáforos, también. ¿Sí? Rápidamente, porque esto es un manual muy completo. Para calles y carreteras afectadas por cierto tipo de eventos especiales, también. Carriles exclusivos de buses, los famosos Transmilenios o los Solobús, como tenemos en Armenia, o sistemas estratégicos de transporte, cómo se señalizan. Entonces ustedes, cuando recorren el manual, miren lo chévere que es el manual, es que el manual es muy completo. Además de mostrarles las señales, se las dibuja. Véalo. Vamos a avanzar en el manual por aquí. Miren cómo es el manual de completo. Las medidas de cada señal, todo con alto nivel de detalle. Vea, las medidas. O sea que usted no va a ir a hacer la señal como usted quiera. No, señor. Yo tengo que hacer la señal como dice la norma. Sí, ahí está especificado para diferentes velocidades. Vea, está. Mire. Es una machera. Mire. ¿Cómo van los resaltos? Esto sí que perdimos el año. ¿Cómo es la señalización de los resaltos? No solo en la hecha del resalto, sino en la señalización. Muchas veces el resalto está, mejor dicho, la señal está encima del resalto, cuando debe estar antes de anunciándole que a uno que hay un resalto. Por no decir el resalto que está mal hecho. Vea. O sea, el manual que nosotros tenemos es muy completo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos un país indisciplinado, que no cumplimos las normas y las autoridades, o por corrupción, o por pereza, como lo quieran llamar, no hacen el control teniendo el manual. Este manual es demasiado completo. Véalo. Mire esta belleza, mire. Señales informativas, mire. Mire. ¿Cómo deben de ir las señales informativas? Vea. Y las dimensiones, es que las dimensionan, vea, no. O sea, cualquier fabricante de señalización, usted le dice, yo le voy a mandar a hacer la señal tal, así, para estas características. Entonces yo le mando a hacer aquí están las tablas de las dimensiones en centímetros de las letras, la dimensión de la señal como tal, mire. Los ángulos, miren, los ángulos, no es por donde yo quiera, no, es así como está ahí, tiene los ángulos, tiene las medidas. Entonces díganme, si nosotros tenemos o no tenemos norma. Claro que tenemos norma y buena. Les cuento, buena norma. Se los puedo decir con tranquilidad, todo el equipo, los 20 ingenieros que estamos metidos en este proceso de revisión de especificaciones. Estoy aquí hablando solamente de la señalización. Hemos revisado todas las especificaciones más importantes del mundo y nosotros tenemos buena norma. Entonces, ¿qué nos pasa? No es por norma. Claro que hay que actualizarlas. Las normas hay que estar actualizando porque va cambiando la tecnología, los materiales, van cambiando las cosas. Entonces uno las tiene que, vea los módulos, las tiene que actualizar necesariamente cada 5, cada 7 años, estar actualizándolas. Vea. Dígame, si no tenemos manual y es una belleza en colores, vea. Mire los semáforos cómo deben de ir. Los semáforos, miren. No es como yo quiera ponerlo, ¿cierto? No, vea. Las alturas libres, las dimensiones, la altura de los soportes, mira todo lo que hay sobre semáforo. Miren esta intersección, qué belleza. ¿Cómo se señaliza una intersección de esas? Por Dios. ¿Cómo se hace? Hasta el más mínimo nivel de detalle, los ángulos, las separaciones para los cruces peatonales, los sentidos. Miren. Una belleza. Muchachos, lo único que yo les digo a ustedes es, tenemos norma, tenemos cosas, tenemos manuales,
pero desafortunadamente somos Made in Colombia. Y eso es lo que nos mata a nosotros. Nos falta mucha disciplina, nos falta rigor, nos falta control y nos falta ejercicio de la autoridad. Eso es lo que nos falta. Porque si tenemos todo eso, ¿por qué no lo hacemos cumplir? Yo estoy de acuerdo con la niña que me preguntó ahora. Si tenemos todo eso, ¿por qué se accidentan las motos? Por una señalización inadecuada. Si tenemos todo eso, ¿por qué no duran las señalizaciones en las carreteras en Colombia o están mal señalizadas? ¿O por qué hacemos ciclorrutas o bicicarriles que no cumplen las especificaciones mínimas en términos de seguridad, de marcación y demás? Entonces, les quería mostrar que tenemos de dónde pegarnos, que no es un problema ni siquiera de diseño, porque no es un problema de norma, es un problema de comportamiento. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Yo creo que ustedes ya habían visto en tránsito el manual, ¿o no? ¿O ahí no les alcanzan a enseñar nada de eso? ¿O qué? Sí, profe, lo vimos en tránsito. Sí, ¿Ustedes profe, ya lo lo vieron? vimos más que todo para la señalización en obras. Pues cuando nos tocaba, por ejemplo, tipar una vía y poner la señalización para El dirección de manual es, tráfico y todo. mire, es muy completo y está recién actualizado también. El ministerio y el INVIA se están actualizando casi todos los manuales este año, del año pasado y este. Y entonces es chévere porque tenemos norma, ¿cierto? Entonces usted va a hacer un trabajo, tiene norma no solo para señalizar en los frentes de trabajo, sino para cómo va a señalizar si es una vía, ya la señalización final. Entonces, de maneras, mis queridos futuros ingenieros, que ustedes apenas empiezan un camino. ¿Y cuál es la recomendación siempre mía? Hay que seguir estudiando mucho y estar actualizándose, porque esto cambia. Aquí dice, sí señor, no hay más preguntas, o sea que me doy por bien servido con la clase de hoy. Espero que les haya servido mucho y voy a terminar la clase pues hoy para no estresarlos, pues que se me duerman ahí, que porque es antipedagógico dictar 2 horas, entonces yo no dicto y no por ahí hora y cuarto, hora y 20. Espero que esos consejos, esas cosas que yo les muestro a lo largo de estas materias, donde trato de echarle mano a una cantidad de elementos y ser más didáctico, pues les pueda llegar a ustedes bien en el proceso de formación. Si no hay más inquietudes, entonces damos por cerrada